Contame un poco de Florentino, que yo, por ejemplo, de él no sé nada. No, Y bueno, me lo- es historia, es Exacto. historia del club. Y ha hecho un cambio de generación sin que nadie se haya dado cuenta y siguiendo un éxito, ¿no? Y Sí. eso como club es muy difícil, o como gestor de club, es una cosa muy difícil, ¿no? Que no se note el cambio generacional. Y bueno, y me tocó suplir pues a un ídolo que yo he tenido desde siempre, que es a Iker, ¿no? Del Real Madrid. ¿Un equipo que estuviste cerca de jugar? Cerca, Lindo. Ser valiente muchas veces es perseguir tu sueño y no dejar que la comodidad o lo fácil te atrape, ¿no? Si tú tienes un sueño, no lo consideres imposible. Vete a por él, lucha por él. No conformarte tampoco con lo fácil, con lo trillado. No, si no es, se sale del camino. Hay que salirse del camino. Entonces, Kiko, arrancamos. Primero que sos de la Vale. cantera de Real Madrid. Me parece el mejor equipo del mundo, así que contame un poco cómo es eso, cómo siendo tan Bueno, chico, cómo te llevas a esa cabecita. yo soy de Tarragona, pueblo que se llama Alcover, que está en la zona, en la comunidad catalana, Cataluña, y bueno, tenía nada, está hablando de los años 2000, hace ya un tiempo, hace 24 años, y bueno, estaba jugando en el equipo se llama el Nasti de Tarragona, que es un equipo de aquí, pues Sí, es importante. de los más punteros que hay aquí en Cataluña. Y bueno, yo era cadete, tenía 14 años y bueno, vino un ojeador, había como, ahí el Madrid tiene como ojeadores de zona, y justo en el partido que estaba yo estaba este hombre, que es Manolo Romero, aún tengo muy buena relación con él. Y bueno, justamente también conocía al entrenador mío, lo conocía a él también, y bueno, le dijo, fíjate en este portero, tal, no sé qué, pero bueno, un poco a ver un poco el partido, ¿no? Y acabó el partido que le gusté, y nada, fue muy fácil porque acabó el partido y yo me iba para casa y enseguida me paró un señor ahí en medio del parque y me dijo que si quería irme a jugar al Real Madrid, así, sin más. ¿Todo esto con cuántos Y yo, años? con 14 años. O sea, un pipiolo. ¿Tus padres dijeron enseguida que sí o le costó un poco Sí, no, la verdad es que no, porque bueno, Real al Madrid? final también tengo un hermano que también ha sido deportista, juega voleibol, profesional también, y bueno, están un poco acostumbrados a dejar volar a los hijos, ¿no? Y si a él lo dejaron irse, igual con 14 años, pero él tiene 7 años más que yo, en su época le dejaron irse, Era pues más tampoco difícil. me iban a prohibir a mí el irme, ¿no? Y bueno, como te digo, fue muy rápido, vino este señor, Manolo, y bueno, me dijo que sí quería ir para allá y bueno, me dijo que estaría en contacto conmigo. A la semana sí me llamó a casa y poco menos de un mes estaba ya instalado en Madrid. O sea, que fue todo muy rápido. ¿Y O viviste? sea, fuimos a ver las instalaciones, el colegio donde iba a vivir, porque al final era menor de edad. Y en Madrid tenía un colegio que toda la gente que venía de afuera, pues Estaba ahí. residíamos ahí, éramos residentes, hacemos vida de estudiantes normal dentro del colegio y lo único que salíamos para entrenar o jugar y ya está, lo demás éramos prácticos. ¿No? Entonces la residencia era de tipo del colegio donde ibas, no del Real Sí, Madrid, ¿no? sí, el colegio se llama SEC el Castillo, que es un colegio bastante bueno en Madrid. Entiendo. Y nosotros convivíamos con los residentes Normales, normales que iban a estudiar, becas, que sus sí, sí. padres lo dejaban allí. Pero nosotros pues en esa época éramos unos 18, 19 niños fuera Joder. de Madrid y vivíamos allí, dentro del colegio. Y el mundo Real Madrid, ya con 14 años, ya era, o sea, ya lo sentía o era, bueno, voy al Sí, colegio te y... lo hacen sentir. Yo creo que al final, pues bueno, tienes que tener una educación, tienes que tener unos valores, bueno, un respeto por esa camiseta. Y ya no solo a la hora de los 90 minutos del partido, ¿no? Sino el Fuera. convivir allí, ¿no? Al final tú estás, por ejemplo, estás en el colegio, pero tú perteneces al Real Madrid, ¿sabes? Tienes que tener unos respetos hacia compañeros, profesores, a la gente que trabaja en el colegio, en la residencia, tu educador, que al final también tenemos una gente que nos cuidaba, o sea, que ya te hacen sentir que, bueno, que ya no te van a crear como futbolista, sino también como persona, ¿no? Y eso también es una cosa que ellos hacen mucho hincapié y que yo creo que es muy positivo para los niños. Perfecto, perfecto. Ahora, contame un poco del sueño, o sea, ¿ya desde que tenés memoria el sueño era jugar al fútbol o fuiste cambiando un poco? Sí, yo creo que, bueno, como cualquier niño, ¿no? Exacto. Cuando es pequeño todo el mundo quiere ser futbolista, cuando estás en el colegio haciendo una tarea o algo y te dicen que quieres ser de mayor,
Pues yo creo que la mayoría pone o futbolista o 99%. cosas así, sí. Y bueno, siempre he tenido esa cosa en mente, también sabía que era muy difícil, que muy pocos llegan, pero sí que siempre he tenido, y al final cuando tú te vas de casa, ¿no? Con 14 años, y lo mal, al final también lo pasas muy mal, porque eres un niño muy pequeño, no hay la tecnología que hay ahora, sino antes era una llamada cada 3 días a casa, no había FaceTime, no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Y bueno, pasas muchas penurias, entre comillas, para poder llegar y yo creo que eso también lo valoras mucho más y te esfuerzas mucho más para poder intentarlo y poder llegar, ¿no? Que también está claro que también luego tienes que tener tus cosas, pero también esa pequeña suerte o caer en el momento exacto en cualquier sitio para poder llegar. Sí, yo en eso te entiendo, pues yo soy uruguayo. Cuando tenía 16 años tuve un tiempo en Leganés y me acuerdo Bueno, que para el tema de la llamada, yo soy hijo único, para el tema de la llamada no me acuerdo si ya estaba la llamada por WhatsApp, me acuerdo que no era tan fácil era y yo complicado. sinceramente no aguanté. A los pocos meses me volví. Sí, Entonces, he tenido muchos compañeros, ¿no? Que al final es eso. Están medio año, un año y dicen que, bueno, que eso sí, a sí, sí. ellos no les va y es totalmente respetable, ¿eh? O sea, que Sí, al sí, sí, final sí, 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 sí. tampoco se acaba el fútbol en el Real Madrid, como, ¿sabes? Se puede ir a otro sitio más cercano de su familia, o sea, hay muchas vías para llegar a ser futbolista. Si esa no fue la mejor, pues bueno, se puede buscar otra, ¿no? Pero al final también es estar feliz en un sitio, estar bien, tampoco hay que sufrir para llegar Exacto, a es ser exactamente eso. alguien. O sea, que Perfecto. bueno. Por ejemplo, ya cuando estaba en el Real Madrid, ¿ya estaba seguro que iba a jugar en el Real Madrid? O bueno, me vivo la experiencia Bueno, y... yo siempre, sí que, bueno, cuando vas subiendo de categorías, sí que es verdad que los primeros años en cadetes lo pasé mal, porque aparte tuve 2 lesiones de menisco. Apenas estuve un año y medio pues, jugando muy poquito por eso, ¿no? Porque tuve 2 operaciones de menisco y bueno, ya hasta que no pasas a juveniles y ahí bueno, ya empecé a ver que quizás sí podía no llegar al primer equipo, porque eso era casi imposible, pero sí que a lo mejor llegar al filial. Y bueno, como te digo, sí que siempre, o sea, al final, bueno, tienes que ser positivo, ¿no? Y aunque no vayas a llegar, pues al menos intentarlo o decirte a ti mismo que puedes, ¿no? Porque si no es Si no crees. complicado, Sí, pero sí. sabía que llegar al primer equipo era muy, muy difícil. Aparte teniendo a en aquella Casillas. época estaba Iker, estaba Diego López, o sea, que, bueno, no era fácil. Exacto. Y bueno, ahí llegó lo malo que te tuviste que ir del Real Madrid. ¿Y Sí, pensabas que en algún momento ibas a volver o te fuiste y digo, bueno, que lo que bueno, pase, pase? yo siempre he tenido, o sea, o sea, yo me fui al Español, estuve Sí, cedido en al Cádiz, estuve en Cádiz. Cartagena, hasta hice mucha vuelta para poder llegar a un club de primera división y tener ficha, ¿no? De primera división. Tuve que pasar, cuando me fui en Madrid, estuve 3 años para poder tener ficha del primer equipo en el Español, porque al final, bueno, te vas cediendo, eres joven y prefieres, bueno, rodarte y aprender que no estar sentado, ¿no? Y yo decidí eso. Y como te digo, volví al Bernabéu, no como local, sino como visitante. Y bueno, dentro de mí había algo que decía, hostia, algún día pues, ojalá o tengo esa tal de poder volver, ¿no? Si voy haciendo las cosas bien y tal, pues a lo mejor me da una sensación, porque aparte también el Real Madrid cuando me vendió el Español también tenía como una pequeña Porcentaje. recompra, ¿no? Al final eso lo hace con muchos jugadores canteranos que salen. Y bueno, tenía esa opción ahí, estaba claro que para hacer un casting de porteros, por ejemplo, cuando se fue Iker, que es cuando yo entro, habría miles de Sí. porteros que buscaban, pero bueno, a lo mejor a ellos les encajó el tema de la recompra más lo bien que lo estaba haciendo en el Español y yo creo que eso les convenció para que yo volviera. Bien, y justo por ejemplo me dijiste una cosa que por ejemplo yo como jugador y los amigos que tengo y eso cuesta mucho, es el tema de la presión, porque vos volvés al Real Madrid como reemplazo entre comillas de Casillas, ¿no? O sea, a cubrir ese puesto. Bueno, no como reemplazo, porque al final Iker es Imposible. irreemplazable. Sí, O sí, sea, sí, eso sí. ya te lo Sí, sí, digo eso como es. tal, porque eso es imposible. Pero sí que coincide que sale Iker y entro yo. Sí que ahí hubo, y luego los apellidos también hacen un poco para la Exacto. prensa, ¿no? Un poco de juego, un poco de cosita, ¿no? Pero bueno, al final es eso. Fue así.
Estaba Keylor en ese momento, que había firmado el año anterior. Diego López ya se había ido ese año anterior y Horrible. habían quedado Keylor y Iker, ¿no? Y bueno, y me tocó suplir pues a un ídolo que yo he tenido desde siempre, que es a Iker, ¿no? Del Real Madrid. Sí, sí, uno de los mejores tres porteros de la historia, Y seguramente. ¿no? Para mí, Con o Buffon, sea, ¿no? dentro de mi humilde opinión, para mí con Buffon yo creo que han Exacto. sido los dos Yo mejores. coincido en eso. Los No, que yo he visto, ¿eh? exacto, eso Los mismo que te iba yo a he decir. visto. No he visto anterior, pero Buffon y Casilla, por lo menos lo que me viene a la Buffon mente. y que yo creo que han sido, bueno, durante décadas, pues de los mejores, los mejores de la historia, para mí. O sea, Coincido plenamente. Después, por ejemplo, o sea, esos años que viste en el Real Madrid, si no me equivoco, fueron 5 años, algo así, ¿no? no, 3 y medio. Bueno, Tres y tres y medio medio. estuve. Ahí tuviste eh, a- tirame un par de Sí, nombres. con Benzema, todo la exacto. crema de la crema. Kaká, contame un poco de Kaká, por favor, te pido. No, con Kaká no Con Kaká, estuve. ¿no? Kaká ya se había ido, he jugado contra él, contra Phil, etcétera, pero con Kaká no, Ya, no coincidí con él. ya sabía. Entonces, Cristiano Ronaldo sí, Benzema sí. Kroos, Modric, Bueno, sí, los de Marcelo, arriba. Ramos. Con Valverde no estuviste, ¿no? O sea, él ¿Con ya quién? con Valverde. Él ya sube después. Sí, con Fede ¿Sí? estuve, sí, el último año que estuve yo y anteriormente subía, bajaba y era como estaba en el filial, pero sí que ya subía, Bueno, ya se le veía. esa O composición sea, me gusta. Yo tuve 3 años con Valverde en Peñarol. Hicimos la juvenil. Él vale, es 2 años más grande. En Uruguay existe que se llama Tercera, que viene a ser como sí, el Castilla, digamos. Y yo vale. jugaba en eso y Valverde ya era Valverde y subía a jugar, por ejemplo, los derby y eso jugaba con nosotros. Así que quiero primero la opinión tuya de Valverde. Si ya tenía la pinta para ser lo que Sí, soy sí, o... la ¿Sí? tenía ya. O sea, se le veía a un jugador, pues bueno, de filial, porque era muy tímido. Justo yo, el primer año que él ya tiene ficha del primer equipo, claro, yo soy el 13, 14 era Casemiro, el 15 era él, y estaba, bueno, era un sitio mío. Y bueno, se le veía más muy tímido, no es como ahora que ya está suelto, ya, bueno, ya es importante, ¿no? Dentro de la plantilla. Y en esa época era muy vergonzoso, pero cuando salía al campo se comía todo. O sea, toda la vergüenza que tenía afuera, adentro la sacaba y creo que, bueno, era un jugador muy completo, tenía un golpeo de los mejores que he visto, tenía un golpeo muy fácil y muy rápido y luego físicamente es un animal, ¿no? Pero ya con esa edad, que ahora era muy flaquito, ahora se ha puesto como más fuerte, pero en esa época era muy flaquito, pues ya tenía esa garra uruguaya que la sacaba ahí y bueno, hacía un cambio muy grande, ¿no? Dentro del campo afuera un tío muy Entiendo. tranquilito, muy calladito, muy tal, pero sí que pues, aún una vez me lo encuentro por ahí, porque vivimos cerca de uno del otro, y a veces me lo encuentro y tal, y la verdad es que es un gusto saludarlo. Era súper introvertido. Eso me lo acuerdo que para Sí, sacarle palabra era casi imposible. Era. era difícil, Exacto. sí, sí. O sea, él, bueno, si tú le preguntas, él ¿sabes? Exacto, sí, Pero sí, sí. le costaba, le daba como mucho apuro, ¿no? Estar ahí. Yo me acuerdo que teníamos Ahora yo creo que no, ahora es diferente ya. Creo que ya bueno, está más con confianza dentro Sí. de la plantilla, ya es uno Después de los de, líderes y es después de diferente. ganar tanta Champions, capitán de la Sí, selección, ya ahora es otro, no sé. Pero en su momento me acuerdo que teníamos el autobús del club y, por ejemplo, se sentaba al lado tuyo y le preguntaba cómo estás o cómo te va en el liceo, en el colegio y esto, y te decía bien, y y ya listo, está, un poco exacto. más. Y a la hora de jugar con nosotros jugaba de enganche, ¿cómo te puedo decir? Como media punta. Sí, Y no corría como ahora. Por ejemplo, lo que pasa es que cada no, vez que le no, daba la pelota. el golpeo de balón que tiene es una locura. Y a Y ya mí, se le veía, ¿eh? Cuando estaba en el Castilla, subía y pegaba unos latigazos que decías, hostias, todas que las, pega muy bien. todos los tiros libres después de la mitad de la cancha iba al Sí, arco. era para él. Exacto. Después, por ejemplo, Cristiano, que todo el mundo habla de su personalidad y eso, ¿cómo era fuera de No, la verdad es que bueno, al final cuando son jugadores así, pues se tienen que hacer como un poco un un personaje? personaje, ¿no? Entre Exacto. comillas, para protegerse de muchas cosas. Pero luego lo que es a nivel personal es un tío muy cercano, muy humano, ya no solo con nosotros, ¿no? Sino con toda la gente del club. Los cuidaba mucho, tenía detalles muy de crack, no sé.
y luego ayudaba pues, a mucha gente, muchos jóvenes también, se fijaba mucho en él, pero también les ayudaba, le daba consejos. Y ya te digo, como compañero es un 10 porque bueno, todo lo que hiciera falta o todo lo que él podía ayudar, ayudaba y no había ningún problema. Ahora se me ocurrió otra duda. Contame un poco de Florentino. Que yo, por ejemplo, de él no sé nada, nada, nada. No, Y bueno, me lo, es historia, es exacto. historia del club. O Me lo sea, yo creo imagino como que un genio. No no sé se por qué. entiende los últimos 15 20 años no se entiende un Real Madrid sin Florentino. Creo Los que si fichajes el que club hay. está ahí ahora mismo es gran parte de culpa y que esté en este nivel el Momento. club, pues es gracias a él. Porque como ha gestionado el club, como ha hecho un cambio pues, generacional, ¿no? Bueno, al final se lleva a Cristiano, se lleva a más, se lleva a gente que han sido importantes durante mucho tiempo y ha hecho un cambio de generación sin que nadie se haya dado cuenta y siguiendo un éxito, ¿no? Y Sí, sí. eso como club es muy difícil o como gestor de club es una cosa muy difícil, ¿no? Que no se note el cambio generacional y él lo ha hecho de una manera muy sana, muy sin que nadie se dé cuenta y sigue ganando Champions y sigue ganando ligas. O sea que bueno, y luego hace, pues bueno, es un tío luego es muy inteligente, sabe hacerlo todo muy bien y luego lo que es en persona cercana es un tío bueno, que es muy cercano, se preocupa mucho, parece que no esté, pero está en todo. O sea, ¿sabes? Te digo que lo sabe todo de los jugadores, se preocupa, sabe si alguien ha estado mal esa semana o, ¿sabes? Tiene todo muy controlado, no para controlar, sino para poder ayudar si hiciera falta. Y después, por ejemplo, el tema de los fichajes. ¿Es Florentino que lo hace o hay alguien sobre la sombra? Porque, por ejemplo, Bellingham, Valverde, podemos nombrar mil que, por ejemplo, Sí, Camavinga, son jugadores que yo, por ejemplo, cuando los ficha, sinceramente no pensaba que iban a hacer esto. Bellingham en la primera temporada, crack, Vinicius, Rodrigo, no, yo Valverde, creo, o sea, no sé cómo funciona exactamente, pero sí que, bueno, al final el que da el el ok, visto bueno del sí o sí es es él, él. ¿no? Pero sí que tiene mucha gente, está José Ángel, que es su mano derecha dentro del club, que es como, digamos, el director deportivo, Exacto, o sea, no hay un director deportivo claro, pero sí que es él un poco, es su mano derecha, y luego tiene ojeadores por todo el mundo. de muy alto nivel, sobre todo en la zona de Sudamérica que controla muchísimo, y bueno, y ya no solo es zona, sino todo el mundo. Al final Madrid Sí, tiene que sí, sí. controlar todo el mundo y tiene que controlar toda la gente que destaca, ¿no? Pero Increíble. tiene un equipo de ojeadores y de esta gente que lo hacen muy bien y ahí están los resultados. O sea, con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Pede, Vinicius, sí, sí, con todo. bueno, Vini, Ahora, por ejemplo, porque hay dos sueños, me parece que tienen todos los niños por eso. en España, que sería ser jugador de Real Madrid y jugador de la Sí. selección española. Los dos los cumpliste. Si tenés que elegir uno, ¿te queda o es imposible? Bueno, yo creo, o sea, o sea, al final jugar con la selección de tu país Es lo máximo. es una cosa bueno, que cualquier niño sueña, ¿no? El que escuchar el himno mientras tal, eso es un momento que se queda para ti. No te puedes saber elegir, porque al final, bueno, Madrid y selección también van un poco ligados, ¿no? Entre ellos. Sí, Y es una cosa que, ya te digo, son sueños. Está claro que primero cumplí el sueño de verdad. Real Madrid, bueno, perdona, antes, porque al final debuté con el español, con la Sí, sí, selección, primero ¿no? ser jugador profesional. Y bueno, ya no solo con ser jugador del Real Madrid, sino con ser profesional de esto. Lo cumplí, luego cumples esto de, bueno, soy internacional, que para mí eso fue de lo más bonito que me ha pasado. Y luego, pues, poner la guinda al pastel pudiendo ser jugador del Real Madrid. O sea, que bueno, si ahora he hecho la mirada atrás, pues no me puedo Quejar. quejar, ¿no? De lo que he conseguido Tal cual. y de poder decir eso, ¿no? Con las palabras muy altas y con la boca muy grande y con mucho orgullo que, bueno, que he podido ser internacional, que he podido jugar para el Real Madrid y que he podido también, por ejemplo, ser jugador en español, porque en español también hay que ponerle un gran capítulo en mi vida, porque al final es eso, ¿no? Sin el Increíble. español tampoco hubiese sido profesional, creo yo, porque, bueno, aparte de las lesiones que también me ayudaron, bueno, ha sido un club que ha sido muy importante, ¿no? Para mí, porque sin ellos no hubiese llegado donde estoy. Y de la selección española, o sea, el sueño, ¿fue lo que te esperaba o te quedó algún sabor amargo por alguna cosa?
Bueno, ahora que lo estoy viendo con Con otros perspectiva ojos. lejana, pues ya lo saboreo más, pero sí que es verdad que, claro, yo debuto y perdemos ese partido, encajo un gol un poco así feo y sobre todo esa época no quería ni sentir hablar de que había debutado, ¿sabes? No lo valoré de la manera que a lo mejor Lo lo puedo valorarás. valorar ahora con años, ¿no? Porque al final lo que tienes es una actuación que no es de las mejores que has tenido y justo debutando, que al final fueron 10 minutos, o sea, no fueron más, fue un partido de estos amistosos contra Alemania, bueno, salí en el minuto 80, o sea, que lluvia, mucha lluvia en Vigo, una zona que llueve mucho, Tony Cross chutando de fuera del área, bueno, se juntaron ahí Muchas cosas. las malas vibraciones y durante mucho tiempo no le hice bueno, como te digo, ni lo hablaba prácticamente que había sido internacional, porque no, bueno, por la mala experiencia o no, por mi autoexigencia, ¿no? No lo valoré de la forma que a lo mejor ahora lo puedo valorar. Ahora vamos a otro capítulo que como uruguayo te lo tengo que preguntar sí o sí. En Inglaterra estuviste con Marcelo Bielsa. Sí, A exacto. mí, por ejemplo, me sorprendió ahora en la selección, que justo estamos en la Copa América, que Sí, cambió una mentalidad. Nosotros veníamos de un técnico, de un míster muy histórico para nosotros, Maestro Tavares, que hizo una revolución, y ahora vino sí, otro técnico que está haciendo lo mismo, que a mí una cosa que me sorprende, que siempre la forma de jugar de él no la cambia con ningún equipo, eso me asombra, y en todos los logra. Y la otra, la cantidad de cosas que controla. No sé, controla todo, 360 exacto. No sé cómo todo. hace. Contame un poco de él para nosotros. Bueno, Marcelo bueno, tampoco lo voy a descubrir, ¿no? Pero es un entrenador que al menos lo que yo he visto, que de cualquier jugador que tiene le va a sacar el 100%. O sea, eso por delante. O sea, vas a sufrir mucho más que con cualquier entrenador. Eso también te lo digo. O sea, sufrir a la hora, pues bueno, pues que tienes que hacer mucho más. Pues Físico. bueno, al final Marcelo es un jugador, es un entrenador que le gusta ir hombre a hombre. Si un central tiene que salir hasta el medio campo y luego volver y otra vez volver y otra vez volver, lo tiene que hacer sí o sí. Pero lo que aprendes con él y lo que, bueno, la cabeza te da Un un clic. clic, ¿no? A la hora de saber más cosas de fútbol, pues él te lo saca. Y hay veces que dices, estoy cansado de Marcelo porque me exige mucho, pero luego lo piensas y dices, hostia, no, es que el tío si lo haces porque él cree que tú lo puedes hacer y te saca lo mal, ¿no? Es Pero creo que muy. sí que es verdad que es diferente también estás en selección que en club, porque al final en selección Este no es pues mucho menos. lo ves cada 3 meses, 4 meses o un mes que dura la Copa América, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que en un club. No sé si lo que es la gestión lo hace igual o no, pero ya te digo, por lo que estoy viendo de cómo juega Uruguay y tal, yo creo que bueno, no, a lo mejor no está siendo o no puede hacer él la misma exigencia que en jugadores de club porque los tienes todo el año, pero bueno, yo creo que más o menos igual, ¿no? Que lo está haciendo y ya te digo, es un jugador, es un entrenador que al jugador, Lo cambia. aparte que lleva poco tiempo, ¿no? Pero yo Sí. creo que estos jugadores, si sigue él y todo, en 2, 3 años o 2 años como máximo, pues se va a notar mucho la diferencia y se va a notar mucho más el sello Marcelo. Yo creo que aparte de la personalidad que tuvo con, por ejemplo, con Suárez, con Cavani, con Sí, histórico de la selección, que otro técnico no lo hubiera tenido. Y la intensidad. Y por ejemplo, vi que Rafinha dijo que fue el mejor entrenador que tuvo, que Rafinha ahora está en el Barcelona, o sea, sí. increíble. Y después otra, por ejemplo, No, que te tengo que preguntar es, vi o un fragmento de entrevista o algo así, como que él hacía un reducido, poner que cerraba toda la cancha y estaban, y por ejemplo, no sé, por tanto, tiraban la pelota adentro y no se podía, que era algo tipo. sí, Murder Ball le llamaba él. Exacto. O sea, balón muerte, ¿no? Sí. Balón muerte. Y eso era los jueves, así, jueves tarde, y jugamos el sábado, así, sábado, domingo, depende. Pero era, pues eso, eran fragmentos de 10 minutos, eran creo que eran unos 4 tiempos de 10 minutos más o menos, aproximados, y era no parar, era ida, vuelta y de vuelta, no había fuera de banda, no había nada. O sea, era ¿Era a intensidad alta. uno contra uno o de cuánto eran los equipos? No, era partido de Ah, 11-11. 11 11-11 todo el campo a muerte. O sea, no había el, tutía y no había. O sea, era hasta morir. el Lo día antes único del que, bueno, que partido. al final.
lo partían 10 minutos aproximados, eran 4 partes de 10, pero cuando llegaba el último fragmento, luego queda portero y al final no corría. Pero había compañeros que estaban muertos y eso era semana tras, era siempre. Pero luego llegabas el domingo y íbamos muy, muy sobrados. O sea, llegaba el domingo y era minuto 90 y nuestro lateral, por ejemplo, no paraba de subir y bajar y no le importaba, ¿sabes? Al final todo lo que hace Martel, ya te digo, a lo mejor al jugador le molesta o le cansa mucho, pero al final lo hace por una cosa o por un bien del equipo. Y yo creo que eso, pues bueno, era una cosa jodida, pero al final lo hacía y le salía bien. Increíble, increíble. La verdad que eso no sabía y aparte un día antes del partido no, tampoco lo sabía. No día antes, pero si no, Muy cerca, ya sí, te sí. digo, a veces los equipos esos días hacen más recuperación, ¿no? Exacto. O 2 días antes o táctica. así. Y él no, él hacía eso y luego ya recuperarías al día siguiente. Ya te digo, no lo hacía, ya te digo, sí, 2, 3 días máximo antes del partido. Perfecto. Ahora, por ejemplo, que te conozco un poco más y eso, me queda muy claro, por ejemplo, o sea, lo importante que fue lo mental, por ejemplo, romperte 2 veces los meniscos siendo chico, o sea, ya siendo grande, de las peores lesiones, pero cuando siendo chico, por ejemplo, si le tenés que dar consejos, por ejemplo, a los más jóvenes y eso, porque, por ejemplo, Bueno, al final es eso, es jodido. Cuando te rompes tan joven, tienes 14 años y aparte fue romperme uno y al cabo de 3 sí, meses el el otro. otro. O sea, era un año casi inactivo, ¿no? Pero bueno, también yo creo que me fue bien que fuera joven en ese momento porque tampoco veía la magnitud de las consecuencias que podía tener eso, ¿no? Porque al final he tenido suerte que después de estas 2 lesiones nunca en mi vida me lesionó ni un desgarro muscular, Sí, no, ni sí que he tenido lesiones de dedos y bíceps, normales. clavícula, tal, pero nunca he tenido que parar, ¿sabes? Al final, pues bueno, lo pasé tan mal ese tiempo, ese año y algo, que Qué valió. siempre que he tenido lesiones de dedos o de cosas así que se podían infiltrar para poder seguir jugando, lo he hecho, ¿no? Y bueno, ahora tengo un poco de consecuencias de dedos reventados. Pero ya te digo, me fue bien, entre comillas, ser joven porque no lo pensé o no sabía las consecuencias exactas, ¿no? Pero bueno, también te digo que ha cambiado todo mucho de 24 años para acá, ¿sabes? Antes, pues los meniscos, antes, según cómo los veían, los quitaban enteros y eso a la larga es malo, Exacto. ¿sabes? Porque al final luego el otro hueso roza mucho más. Porque al final el menisco es una almohadilla y la almohadilla esa a mí me la quitaron toda entera. Y ahora, pues bueno, ahora si un jugador se lesiona de menisco lo intentan coser para poder alargar la vida futbolística o que sufran menos Después de fútbol, a la ¿no? hora de... Pero sí que es verdad que, bueno, después de eso sí que nunca he tenido que parar, pero siempre he tenido, pues bueno, mis dolores de rodilla y siempre he tenido que estar, pues bueno, al final mi cuerpo era mi herramienta de trabajo y te la tenías que ir cuidando, pues hacer, pues bueno, intervenciones, pues ejemplo de inyecciones de células madre también, o sea, me he ido como cuidando también mi zona de peligro, ¿no? Que sabía que podía... O sea, que es un poco, pues, bueno, ir cuidándote, sobre todo, ¿no? El cuidarte, yo creo que ahora es muy... Y la gente lo tiene muy mentalizado ahora, lo que es el cuidarse como futbolista. Ya no Exacto. solo es el trabajar la hora y media en el campo, sino que ahora pues muchos tienen sus entrenadores personales, sus nutricionistas, y bueno, y ya no trabajan solo la hora y media o 2, ¿no? Sino trabajan por la mañana, por la tarde, y eso también yo creo que es positivo para el futbolista. Que eso antes no era tan así. Por ejemplo, yo No, con Giovanni González del Mallorca he estado varias veces y tengo una relación. Y por ejemplo, pesa la comida, tiene, o sea, todo el día que come, se va 2, 3 horas antes del entrenamiento, gimnasio, después hace piscina, después se queda haciendo pasada. O sea, al final vive de sí, las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el club. total. Sí, al final es eso. Yo creo que eso sí que ha avanzado mucho antes, pues bueno, al menos en mi época, No era pues tan bueno, así. entrenabas tal y tenías un doble turno, pero del equipo Sí, sí, sí. y ya está. Luego te ibas a casa y ya descansabas, no hacías lo que tenías que hacer. Pero no, sí, de verdad que antes no había, pues eso, no estaba tan identificado el nutricionista, ¿sabes? El preparador, no había todas estas herramientas o no estaban tan especializadas en el mundo del fútbol, ¿no? Y eso yo creo que para el futbolista de ahora
pues yo creo que mucho mejor y bueno, y están mucho más preparados, ¿no? Y yo creo que eso la gente o la gente que pueda, o futbolistas o deportistas que puedan, pues lo tienen que aprovechar porque al final es esto, ¿no? Es una carrera que parece que sea muy larga, pero al final se acaba, ¿no? Y yo creo que tienen que intentar alargarlo lo máximo posible, o al menos que no quede en ti el poder alargar, ¿no? Y consideras que eso, por ejemplo, cambió un poco el fútbol? Por ejemplo, que antes para mí el talento hacía más diferencia y ahora es los detalles, por ejemplo, la alimentación, lo físico hace más diferencia, ¿o no lo Bueno, consideras? ahora pero yo no creo que es por eso, yo creo que es la sociedad en sí, ¿no? Que ha Que ha cambiado. cambiado todo mucho. Antes jugábamos más en la Ahora calle. los niños no juegan todos en calle, ahora están con la Play o con el móvil. Lo que es la sociedad, yo creo que ha cambiado y Ha eso cambiado. hace que el futbolista, si no juega en un club y no se desarrolla en un club, pues es más difícil de que llegue, ¿sabes? Antes el futbolista de calle, pues sí, tenía esa, bueno, que se veía, ¿no? El Que era talento. de calle, ¿no? Y ahora es más difícil, pero también por eso, porque ya no se juega como se jugaba antes en la calle. Perfecto, perfecto. Así que eso sería todo. Ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas. Primero te voy a hacer que me defina que esto es tipo una... o sea, cada uno tiene su definición de éxito y fracaso. Que al final cada uno tiene su Bueno, definición de esto. Me gustaría que me lo... definición, pero ¿en qué sentido? ¿Qué ¿Como es en el palabra éxito? o como? ¿Qué es el éxito para Kiko Casilla? eh, Desarrollar como o sea, quedarte tranquilo contigo mismo, yo creo. O sea, el éxito es saber que tienes que hacer tal cosa, hacerla o intentar hacerla y quedarte bien contigo, ¿sabes? La sensación No, esa después. para mí yo creo que eso es fundamental, o sea, es estar bien contigo mismo. ¿Y el fracaso? Pues no poder realizar lo que a ti te gustaría que pasara, por ejemplo. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta rápida. Yo te voy diciendo una a una y vos me vas Venga, contestando poco a poco. ¿Tu ídolo de chico? Iker Casillas. ¿Un equipo que estuviste cerca de jugar? Cerca, uf, Liverpool. Lindo. ¿Un club al que nunca irías? Yo creo, no, un club donde creo que nunca iría. Bueno, yo creo que Barça. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Creo que Cristiano. Ahora va por ahí. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Para mí Cristiano, pero es que no se puede. Son, Para mí Cristiano porque ha sido compañero mío, lo he tenido, lo he vivido y ha sido un fenómeno. Pero Messi tampoco lo voy a obviar, ¿sabes? No, además son muy diferentes. no te voy a tirar a Messi por el suelo. O sea, si lo he vivido en mis carnes como Eso No, que- yo creo que para mí son los dos mejores de la historia. Uno con un talento innato, como es y Messi, y el otro, pues, teniendo un entrenamiento. talento innato, pero también con una ambición que yo creo que uno al otro se han hecho mejores. Sí, yo creo que esa es la mejor definición de los dos. La diferencia más que nada. Sí. ¿Película favorita? Acá te cambio un poco. Película, hombre, para mí de la época Braveheart. ¿Cuál? Braveheart, No la conozco. Después la pues voy a tienes que buscar. verla. ¿El contacto más famoso que tenés en la agenda? Pues será Flo- Cristiano, O supongo. Florentino, por ahí están. Porque de actores y eso, de actores y periodistas yo no tengo números, o sea, solo tengo de compañeros. Mejor. Ahora, las últimas dos. Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir, pues ver crecer a mis hijos y que estén sanos toda la familia. y un consejo de vida. Disfrutar, porque esto no sabes nunca cuándo se acaba. Tal cual. Creo que esa es la clave de todo. Disfrutar Sí, lo que uno hace. tanto al final bueno, es eso, ¿no? La gente va muy estresada por el mundo ahora, todo va muy rápido, pero nadie se para a pensar y bueno, al final se tiene que disfrutar un poco más, ¿no? No es solo trabajo y estrés y tal, sino sentarse un poco, pararse y valorarse un poco cada uno. Ahora te hago una pregunta personal, que nosotros, por ejemplo, como empresa vendemos calcetines, espinillera, un poco eso, que siendo jugador y ahora con la nueva generación esta, estamos más en los Sí, detalles. ¿Crees que es importante? ¿Crees que no? O sea, si no, lo puedes decir tranquilamente. A mí, por ejemplo, los calcetines antideslizantes hacen importante un... el que tengáis esta No, empresa, no, no, por ejemplo, los sí, los calcetines... jardines para mí son súper importantes. ¿Sí?
porque sí, o sea, al menos yo siempre jugué con calcetín, siempre cortaba media Sí. y siempre calcetín. Porque la media al final, bueno, es más como más, sí que es verdad que ahora cambia mucho, son más finitas ya siempre, pero al final un calcetín no te va a dar la comodidad de una media. O sea, eso está claro. Y yo creo que luego ya tienen pues eso, las cositas estas Exacto. antideslizantes, todo eso al final te ayuda mucho. Y la, y Y creo la, que es positivo. y la moda esta de las espinilleras súper chiquitas. ¿Ves? Ahí ya no estoy tan de acuerdo. con- Cada uno también depende de la posición que uno juegue. Eso te Al iba a decir. final no es lo mismo un interior, un extremo, un delantero, que Un quieren defensor. menos peso dentro de él, Exacto. ¿no? Y tal, que se mueva menos, porque al final tienen que diferente velocidad, pero a mí siempre me ha gustado que al final las espinilleras te ocupen. Claro, al final desde que empecé yo a jugar ahora, a que Ha tal, cambiado bastante. me cambia mucho el tipo de espinillera que usé. Antes era con el Ahora, tobillo, ¿no? claro, antes eran, armatostes que te Exacto. ocupaban toda la pierna Como dice. y ahora pues de tibia, o sea, a lo mejor ahora las mías son, Así, o sí, sea, sí. sí, no más, pero sí que he ido reduciéndolas cuando más tiempo pasaba, más reducida, ¿no? Pero al final se puede llamar más golpes en esa zona cuando vas al suelo, te puedes meter el El pie y tal, defensor. y bueno, además tienes que tener algo protegido, ¿no? Porque no, he tenido compañeros que juegan con un espadadrapo dando vueltas unos cuantos y para Exacto. adentro, ¿no? O sea, Yo jugaba eso así. tampoco. Lo que pasa es que soy atacante. Jugaba así más que nada por la sensación de que, claro, en el entrenamiento nunca jugamos con espinilleras. Claro, Entonces, claro, cuando claro. iba al partido tendrías que jugar con, por más que fuera chica, se te mueve esto, lo otro, y al final, sinceramente, en el entrenamiento, hoy por hoy te pegan más que en los partidos, que ya hay mucho. Entonces, o hacía eso, o también el tema de la colchoneta de hacer abdominales, la cortaba Claro, y me ponía eso. Y después, claro. bueno, está esta No, moda que no se puede. yo tenía algún entrenador que para eso, para la costumbre del fin de semana, pues con Mauricio Pochettino, lo hacía. Hubo un tiempo que, o al menos uno o dos entrenamientos a la semana, hacía que el Que se equipo lo ponga. pues jugara con espinilleras, ¿no? Porque al final también era que a lo mejor ese entrenamiento era de más contacto entre ellos y Para también evitar. para acostumbrarse a lidiar con lo que vas a tener el fin de semana, Exacto. ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Así que nada, Sí. Kiko, de verdad, mil gracias. Lo que necesite Nada, a las órdenes siempre. Y que nada, que pronto o elija el club que quiera o que tome la decisión que bueno, quiera. veremos qué pasa, a ver qué tal. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo Nada, gigante. a ti, gracias. Chao, chao. Tu sueño te hará enloquecer porque lo que quieres te persigue cada noche. Un ganador es un soñador que nunca se rinde.